Dirigida en un solo plano secuencia, la película es una propuesta novedosa del cineasta ruso Alexander Sokurov y protagonizada por un narrador en off cuya voz la pone el mismo director y Sergei Dreiden, un diplomático francés. Se adentran dentro del Palacio de Invierno de San Petersburgo durante el siglo XVIII, hoy el Museo Hermitage. Mientras recorren sus salas, el espectador se hunde en un viaje por la historia del famoso pero siempre enigmático para Occidente país más grande del mundo, donde se encuentran figuras desde Catalina la Grande hasta Anastasia Romanov. Resumen: grabada en un solo plano secuencia y dirigida por Alexander Sokurov y convertida en un mito de la cinematografía mundial por la complejidad técnica que ello implica a principios de los 2000, El Arca Rusa es una historia que se desarrolla desde el punto de vista de un narrador invisible que despierta en el Museo de Hermitage, en San Petersburgo, como si fuera una figura fantasmagórica, atrapada en el pasado y el presente. Desde el inicio queda claro que el narrador no está solo. Pronto se encuentra con un diplomático europeo de principios del siglo XIX, un hombre crítico y curioso que lo acompaña en un recorrido a través de 300 años de historia rusa. El viaje comienza en la época de Pedro el Grande, un zar enérgico y visionario que lidera con determinación a su país. En una de las primeras escenas, Pedro regaña a un subordinado y muestra el carácter impetuoso, que refleja el espíritu reformador de su reinado. Posteriormente, el narrador y el diplomático observan a Catalina la Grande, paseando teniéndose para discutir la importancia del arte y la cultura en la construcción de un imperio. A medida que los personajes avanzan por las majestuosas salas del museo, se encuentran con figuras históricas y eventos significativos que marcaron el curso de la historia rusa. En un momento presencian una recepción en la corte imperial, donde la nobleza celebra en medio de un ambiente de lujo y esplendor. Esta escena contrasta con los episodios posteriores, que muestran el sufrimiento del pueblo y los tiempos de guerra. Uno de los momentos más emotivos ocurre cuando el narrador y el diplomático llegan a una representación de la víspera de la Revolución de Octubre de 1917. Aquí la atmósfera cambia drásticamente. Los personajes sienten el peso de la inminente caída de la monarquía. La familia Romanov aparece en un instante efímero, casi como un eco del pasado perdido, antes de que el caos revolucionario borre su mundo para siempre. El clímax de la película tiene lugar en el Gran Salón Hermitage, donde se celebra un majestuoso baile imperial. Este evento, lleno de música, danza y elegancia, simboliza el apogeo de la Rusia zarista. Justo antes de su colapso, cuando el baile llega a su fin, los invitados comienzan a salir del salón y se dirigen hacia la oscuridad, como si marcharan hacia el olvido. La película termina de manera melancólica y reflexiva. El narrador junto con el diplomático se encuentran flotando en el tiempo, mientras el museo permanece como una arca que guarda los tesoros y los recuerdos de la historia rusa. Aunque los imperios caen y las eras cambian, el arte y la cultura sobrevivirán como testigos del tiempo. Lo bueno: la grabación en un solo plano secuencia. La gran carta fuerte de esta película: si bien el espectador promedio puede llegar a darle igual la proeza técnica de no hacer cortes, aún así es increíble. Todo el tiempo estás agradecido de ver algo tan genial. El director de fotografía, por cierto, Tilman Budner, merece reconocimiento por tan increíble labor. Además de que ha tenido una larga carrera en el cine occidental, principalmente como operador de Steadicam. Así que todo empieza a tener sentido. La dirección de arte es espectacular, te embriaga como lo hace cualquier gran museo europeo, pero se refuerza con los figurantes, amoldados a las distintas épocas. También la visión que los rusos tienen sobre sí mismos es muy buena, su concepción sobre la revolución, su historia, la libertad, etc. Hemos comprado tanto el discurso gringo que supongo creemos que los rusos van por la vida diciendo: este es un país donde no hay libertad y muero de ganas de vivir en Occidente. Pero realmente no es así. También la representación de los personajes históricos, en particular Catalina la Grande, está muy bien hecha. La crítica que el protagonista hace al arte y a los museos, sobre todo porque nunca dimensionamos que son lugares donde el arte está descontextualizado. Y hay una parte donde, por ejemplo, dice: es increíble que estemos viendo un cuadro de Cleopatra y al lado la circuncisión del niño Jesús. Al ser un personaje de principios del siglo XIX, nos ayuda a dimensionar esto, pues los museos, como los conocemos hoy en día, comenzaron a existir precisamente a finales de este siglo. También hay una parte donde hablan de Alemania, país que no existía a principios del siglo XIX y que el narrador dice: ¿qué es Alemania? Es muy bueno el plano final, donde asistimos a la caída de la Rusia zarista y el narrador sale mirando hacia atrás y ve toda la historia de Rusia compendiada en ese museo, que al final hace alusión al Arca de Noé, donde toda la historia se guarda para comenzar una nueva. Finalmente, las alusiones a Roma, sobre todo en los decorados, en arte, en los zares mismos. A veces se nos olvida que los rusos se sienten los herederos de Roma, debido, entre otras cosas, al matrimonio de Iván III de Moscú con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino. Lo malo: puede llegar a caerse un poquito la película, sobre todo en determinados momentos donde el museo parece más una visita guiada que una película. Además, el ritmo no lo favorece demasiado.
lo cual puede ser hasta obvio por lo que está contando, pero me la imagino como la típica película que un profesor de historia en Rusia pone para matar de aburrimiento a los pobres chicos que no están ahí apreciando los detalles cinematográficos. La edición de sonido no me gustó. Creo que nunca terminas por entrar en la atmósfera. Además, que no queda del todo claro si el narrador es diegético o extradiegético. Considero que es diegético, pues hay una parte donde dice en plural nos están persiguiendo. Pero si es así, el sonido debería de ser más natural. Seguro que fue decisión del director, que fuera algo más como un sueño, y entonces te sientes como si fueras en una cápsula revisando todo lo que pasa en el palacio, lo cual no está mal, pero creo que no ha sido un acierto, porque pierdes mucho sin el sonido. Los saltos del tiempo también son un problema. De por sí la historia rusa no es algo que nos conocemos al dedillo en Occidente, y con tantos saltos se puede llegar a perder, o incluso, si manejas las épocas, a descolocar. Lo mejor sería haberlo hecho de manera cronológica. Además, iba de la mano con la idea de un plano secuencia. Entiendo también que seguro la película fue pensada para un público ruso, que claramente conoce mejor su historia que yo. Me quejo. La peli es muy buena por la propuesta y por el desafío técnico, pero simplemente algo le faltó. Se llega a ser muy larga, hay pocas peripecias en el desarrollo de la historia y por consecuencia mi queja es que tenían una excelente idea y por lo que se nota un gran presupuesto pudieron haber metido algo al guión. Pero no sé, hacerlo más interesante o hacer más dinámica la película. También entiendo que es un trabajo de hace 22 años y que la mente de la gente no estaba todavía tan atrofiada por TikTok como la tenemos ahora. En conclusión, la película me parece buena, sobre la idea original de filmar en un solo plano secuencia. Ya nada más por eso es un trabajo digno de ver y de analizar. Además aprendes un poco de la historia de Rusia, de la visión que tienen hacia el mundo, aprecias la hermosa dirección de arte y paseas a través de los ojos de una cámara en un formato digital sobre un gran museo europeo. Le doy una calificación de 3.5. No creo que sea el tipo de película que mueres por volver a ver, pero la calificación se la merece sobre todo por el desafío técnico que implica hacerla.